Vamos a hablar ahora sobre óptica y refracción. Para esto, pues ya todo lo que hemos mencionado anteriormente de la anatomía debe estar totalmente correcto, no debe haber alteraciones de ningún tipo, no deben haber alteraciones a nivel de la córnea. Acordémonos de que si hay algún problema a nivel de la córnea, por ejemplo, una mancha, que le llamamos, bueno, popularmente se llama nube, eso es un leucoma, va a originar problemas a nivel de la visión. Si hay sangre o pus a nivel de la cámara anterior, sangre, llamamos ifema, o pus hipopio, también va a haber alteraciones. Cuando hay cataratas o calcificaciones de cristalino, cuando hay problemas de sangrado a nivel del vitrio, todo eso va a producir alteraciones de la visión. Pero la visión no solamente se limita a lo que es globo ocular, también si hay alteraciones a nivel de toda la vía óptica, es decir, del nervio para atrás, también puede haber problemas visuales, incluso puede haber hasta cegueras corticales. Bueno, las pruebas de función visual son muchas: agudeza visual, campo visual, visión de colores, binocularidad, estereopsis, sensibilidad al contraste. La agudeza visual lo he resaltado aquí porque es una de las que más nos da datos y la más fácil tal vez de realizar y la más usual. Las otras también son importantes, pero tal vez la agudeza visual sea la prueba que tenemos más a la mano. Este es un test de sensibilidad al contraste, que es el test de Pelli-Robson. Como ustedes pueden darse cuenta, cada vez son el mismo tamaño de letra, pero cada vez la nitidez se va perdiendo. Esto es importante actualmente porque se ve que las cataratas incipientes, antes que dar problemas de agudeza visual propiamente, dan problemas de sensibilidad al contraste. ¿Qué cosa es la agudeza visual? Es un valor que nos expresa una cantidad de cuánto es lo que ve la persona, y se puede expresar como un valor numérico. En nuestro caso hemos adoptado el sistema americano, que es por medio de una cifra fraccionada, un quebrado, cuyo numerador nos menciona la distancia a la que se realiza el examen, es decir, 20 pies generalmente, y el denominador la distancia a la cual el ojo normal ve lo mismo. Cada línea tiene un determinado valor. Por ejemplo, esta es la línea de la E grande, la línea de 200 pies, la de 100, la de 70, etcétera, etcétera. Entonces, si el paciente, por ejemplo, lo sentamos a 20 pies y puede llegar a ver esta línea y las demás no, quiere decir que su visión es a 20 pies, ve lo que normalmente ve una persona normal a 70 pies. Por lo tanto, su visión sería 20/70. Si llega a ver esta línea de aquí, por ejemplo, que es la línea de 50 pies, entonces su visión sería 20/50, es decir, a 20 pies vería lo que normalmente debería ver una persona a 50 pies. Pero si ve la última línea, que es la línea de 20 pies, significa que su visión es 20/20. A 20 pies ve lo que normalmente ve una persona a 20 pies, que es lo normal. Hay también test de iletrados, no con letras, sino con imágenes, figuras. Acordémonos que toda prueba de función visual tiene que ser ojo por ojo. El agujero estenopeico es una herramienta que nos sirve para poder determinar si el problema que el paciente presenta de su disminución de agudeza visual es por problema refractivo o es un problema aparte. Aquí podemos observar agujeros estenopeicos de diferentes formas, pero todo se basa en anular el defecto refractivo, porque solamente va a permitir el ingreso de rayos paralelos, es decir, actúa como especie de filtro. La hemetropía se denomina cuando todo es normal, es decir, cuando los rayos paralelos que vienen del infinito se enfocan a nivel de la retina, y por lo tanto el paciente ve tanto bien de lejos como de cerca. Ese es un paciente normal o hemétrope. La metropía es todo lo contrario, es cuando ya hay problemas visuales, es decir, la imagen se enfoca o delante o detrás de la retina. Las ametropías pueden ser clasificadas en miopías, hipermetropías y astigmatismo. La miopía es cuando el rayo, por ejemplo, que viene del infinito, se enfoca delante de la retina. Cuando son miopías simples, generalmente no producen alteraciones a nivel del fondo de ojo, pero cuando son ya miopías patológicas, es decir, mayores de 6 dioptrías, ya empiezan a haber cambios. ¿Cuál es el síntoma típico? La mala visión de lejos, es decir, el paciente miope no ve bien de lejos. La visión nocturna también empeora por la midriasis. Las complicaciones, como les decía, de miopía simple, que son menos de 6 dioptrías, cursan sin ningún problema. Las miopías elevadas, más de 6 dioptrías,
Puede haber glaucoma pigmentario crónico, generalmente de ángulos abiertos, catarata subcapsular posterior, maculopatías cuando son defectos de más de 10 dioptrías y desprendimiento de retina. ¿Cómo es la corrección óptica? Mediante lentes esféricos negativos, que puede ser de montura o de contacto. También puede haber una corrección quirúrgica por medio del láser, usando por ejemplo técnicas de PRK, queratectomía fotorrefractiva, o LASIK o LASIK. Las más frecuentes son actualmente las de LASIK. Se puede colocar implante de lente intraocular fáquico cuando el grosor corneal es muy delgado, entonces se puede colocar un lente cuando el paciente no es cataratoso, un lente por delante del cristalino normal, es decir, un lente adicionalmente al cristalino que tiene. Pero cuando ya el paciente ya es cataratoso, se le puede hacer una extracción del cristalino con implante de lente intraocular. La hipermetropía es cuando los rayos luminosos ya no se enfocan delante ni en la retina, sino detrás de la retina. No es un defecto progresivo como en el caso de la miopía generalmente tiende a progresar hasta un cierto punto y carece de complicaciones graves. ¿Cuál es la clínica? Mala visión próxima, puede producir astenopia, es decir, cansancio visual, al igual que el astigmatismo. La miopía generalmente no produce astenopia. Puede haber estrabismos acomodativos, la cámara anterior es poco profunda, por lo tanto el riesgo es de glaucoma de ángulo estrecho. Y en el fondo de ojo puede haber pseudopapilema cuando las hipermetropías son altas. Aquí por ejemplo tenemos un estrabismo acomodativo, una paciente que tiene alta hipermetropía, produce convergencia excesiva y produce el estrabismo correspondiente. Este es el único tipo de estrabismo que no se opera. Cuando se le colocan los lentes, prácticamente con su medida correspondiente se alinean los ojos. El tratamiento es con lentes esféricos positivos. Esféricos positivos a diferencia de la miopía, que era esféricos negativos. También puede haber tratamientos quirúrgicos, pero el resultado no es tan bueno como en el caso de la miopía. El astigmatismo es cuando los rayos luminosos no forman un foco, sino tienen los meridianos diferente capacidad refractiva. Se puede clasificar en regular y irregular. El regular es cuando entre un meridiano y otro media 90 grados, mientras que el irregular en la medida del ángulo es diferente. ¿Qué es lo que ve un astígmata? En realidad no es que no vea de lejos o de cerca, sino que ve deformado. Las imágenes las ve deformadas, las ve alargadas o las ve achatadas, ¿no? Los síntomas dependen de la cuantía de astigmatismo y puede producir astenopia, como en el caso de las hipermetropías. Y cuando el defecto es alto, cursa con baja visión o con mala visión. Hay astigmatismo de tipo fisiológico, es decir, si yo encuentro 0,25, 0,5, pues la mayoría de personas vamos a tenerlo sin necesidad de usar lentes. El tratamiento es con lentes cilíndricos que generalmente van a corregir el problema a un eje determinado. Por eso es que los astigmatismos, cuando se prescribe el lente, tienen un eje determinado, 60 grados, 30 grados, etc. Los astigmatismos altos, como les mencionaba, pueden producir astenopia de por sí, o incluso su corrección puede provocar la astenopia. Hay que tener cuidado porque a veces el prescribir un lente no es tan fácil como decir tome cualquier lente. Un lente con una graduación alta puede producir también problemas. El tratamiento puede ser con lente de contacto, y los lentes de contacto que se usan son gas permeables generalmente, y cuando es cirugía se puede usar el excimer láser, pero el tratamiento quirúrgico tampoco no es tan eficiente o tan óptimo como en el caso de la miopía. La acomodación es la capacidad del sistema óptico del ojo para cambiar su poder dióptrico. Aumenta la curvatura del cristalino por la contracción de las fibras zonulares que hemos mencionado. Y hay fenómenos conjugados, que ya les dije, la sinquinesis, que producen, por ejemplo, convergencia y miosis. Iremos la imagen de un cristalino en visión lejana y uno en visión cercana. Cuando el problema acomodativo empieza a ya fallar, especialmente a partir de los 40, 60 años, se produce lo que le llamamos presbicia. La amplitud de la acomodación empieza a disminuir y se dificulta la visión de cerca.
Es un defecto acomodativo, mas no es una metropía, como les mencionaba. ¿Cuál es la clínica? El paciente empieza a alejar el plano de lectura, hay dificultad para el trabajo de cerca y retraso en el reenfoque de lejos tras el uso continuo de la acomodación. El tratamiento es con lentes esféricos positivos, al igual que la hipermetropía.